Na, 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 na. Oh man, Yeah, yeah. 2020. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Muy buenos días, mi nombre es Darlene Carelli Solís y el de mis compañeras es Lizeth Mariana García, Daniela Piedrahita y Lina Sánchez. El día de hoy vamos a realizar unas entrevistas a una docente del sector público y a otra docente del sector privado. Entonces, como primera instancia vamos a iniciar con la docente del sector público entrevista. Entonces, como para no darle más largas al asunto, comencemos. Como primera pregunta de esta entrevista está ¿conoce usted el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002? Gracias nuevamente por aceptar participar de esta entrevista. La siguiente pregunta sería, ¿conoce usted la diferencia entre el decreto 1278 y el decreto 2277? Bueno, profe, desde su experiencia como docente, ¿considera usted que el decreto 1278 ha contribuido a su formación como docente y por qué? ¿Cree usted que hay alguna diferencia entre el sector educativo público y el privado? ¿Por qué? La siguiente pregunta, ¿cree usted que el Ministerio de Educación o el Estado están cumpliendo con el decreto 1278 de 2002 de cada uno de los docentes o con cada uno de los docentes? Hola, profesora. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia considera usted que hay entre las capacitaciones que se les dan a los docentes de instituciones públicas y de instituciones privadas? Continúo con mis preguntas. ¿Considera usted que las oportunidades de los docentes del sector privado son iguales a las de los docentes del sector público y por qué? ¿Cree usted que los estudiantes de instituciones privadas tienen mejor puntaje en las pruebas realizadas por el gobierno? El decreto 1278 y el 2277 tienen grandes diferencias, tienen tres diferencias muy marcadas. La primera de ellas tiene que ver con el escalafón o con el ascenso docente. Digamos que la 1278 permite que el docente en su formación, cuando se va capacitando, pueda ir ascendiendo mucho más fácilmente, aunque es una motivación a que el docente realice maestrías, doctorados, especializaciones. Creo que sigue siendo un poco desmotivante la parte salarial con respecto a esos ascensos, conforme el docente va adquiriendo una mayor capacitación, digamos, desde una profesionalidad hacia una especialización, hacia una maestría, la diferencia salarial no es tan significativa. Otro punto que los diferencia es su nombramiento. Tengamos en cuenta que en el 1278 se da una oportunidad muy abierta para que las personas que tengan carreras afines a la educación pues puedan acceder de manera abierta a convocatorias y presentar exámenes y pruebas que permiten ingresar a la carrera docente. Y la tercera diferencia tiene que ver con la evaluación. En el decreto 2277 no se habla de una evaluación de desempeño tan marcada como se habla en el 1277, donde sí está muy especificada 3 evaluaciones que deben presentar los docentes en su periodo de prueba, su evaluación anual y también su evaluación por competencias. Esto pues obviamente marca una diferencia entre los docentes que están en un decreto y en otro, lo cual no es muy equitativo teniendo en cuenta que hay instituciones educativas que cuentan con docentes que están en ambos decretos, lo cual hace que no sea algo igualitario para todos los docentes. El sector educativo público y el sector educativo privado desde su concepto como tal tienen diferencias, pues hablemos desde lo público.
público y hablemos de lo privado. Ya hay diferencias grandes, no solamente en presupuestos, sino también en infraestructura, número de docentes, número de estudiantes y obviamente calidad educativa. No quiere decir esto que el sector público tenga desventajas con respecto al privado, pero digamos que el privado puede tener mucho más recursos porque tienen aportes significativos. Si es un colegio privado de alta categoría, digámoslo así, los padres de familia pues pagan unos costos elevados y eso permite que el colegio tenga pues muchos más recursos, que tenga unas instalaciones mucho mejores pues dinero para hacer mantenimientos, infraestructura, para contratar cierto personal que puede fortalecer su componente educativo, su propuesta pedagógica, y el sector público pues está digamos limitado a unos recursos que tienen las secretarías municipales y departamentales, y pues eso hace que su presupuesto sea más corto y sea mucho más difícil la labor educativa. En estas diferencias de sector público y privado, pues las oportunidades que puede tener un docente de un sector privado público no son las mismas. Recordemos que cuando un docente de sector público ingresa por concurso, pues adquiere unos derechos a una estabilidad laboral, a unas prestaciones sociales, a muchos beneficios por ser del sector público. Y esto digamos que no lo tiene el sector privado, los docentes del sector privado, quienes no cuentan con una estabilidad eh, laboral. eh, entonces esto permite que ellos tengan solamente contratos a términos fijos por un año mientras dura el periodo escolar y finaliza el año escolar, y el docente puede que continúe o puede que no continúe en ese colegio o en esa institución privada, mientras que el docente público pues tiene su carrera, digamos su estabilidad laboral garantizada en el sector público y goza de unos beneficios por trabajar para el Estado. Entonces sí, las oportunidades son diferentes. Digamos, el docente puede del sector público, teniendo una estabilidad laboral y teniendo un ascenso en su carrera docente, pues tener un poco más de recursos, acceder a préstamos y otros para poder estudiar y avanzar en su experiencia educativa, en su carrera docente, y eso pues puede ser una limitación para el docente que está en colegio privado, aunque también el colegio privado, por ser pagado por padres de familia, pues es mucho más exigente en cuanto a los profesores que contratan, porque pues les van a exigir que tengan un nivel mucho más alto y tal vez la remuneración no es tampoco la mejor en estos casos. Frente a las capacitaciones que pueda recibir el docente de público y privado, eh, pues no podría, digamos, ser muy específica para contestar porque soy de sector público, fui de sector público, entonces no conozco muy bien cómo son las capacitaciones del sector privado, pero en mi experiencia de docente sí creo que el ministerio y las secretarías territoriales deben hacer un mayor esfuerzo para que los docentes sean capacitados de manera más constante, aunque si bien es cierto también el sector público permite muchos convenios con otras entidades, entonces da la oportunidad a los docentes de estudiar inglés, de desarrollar diferentes cursos, y eso sí puede ser, digamos, un fortalecimiento del docente público a diferencia del privado. Siempre ha sido como un pensar o un mito creer que los estudiantes del sector privado pueden tener mayores calificaciones, mejores rendimientos académicos
o mejores puntuaciones en las pruebas ICFES o pruebas saber exigidas por el gobierno nacional, pero la verdad es que en los últimos años muchos estudiantes han logrado obtener becas, han logrado obtener puntajes muy significativos dentro del sector público en los resultados de las pruebas saber. Entonces creo que no es muy conveniente decir que el estudiante del sector público tiene menos puntaje o el del sector privado. Eso creo que hay estudiantes que se colocan sus metas, que desean obtener una beca y porque no tienen los recursos para pagar una universidad, entonces eso los lleva a que tengan una motivación tan grande que pueden superar un puntaje con respecto a un estudiante de colegio privado. Bueno, si el decreto 1278 ha contribuido a mi formación como docente, no mucho. De hecho, cuando ingresé a la carrera del magisterio, yo ya traía la formación profesional, ya traía una maestría avanzada, y en el tiempo en que he prestado el servicio como docente, no he recibido mucha capacitación en cuanto a fortalecimiento de prácticas pedagógicas o de la labor como tal del docente. Entonces no creo que, aunque en el papel esté contemplado esa parte de capacitación y de fortalecimiento al docente, creo que no se cumple en su totalidad como debería ser.